Bueno, ese gol siempre fue con Abelito. Dice, Abel Aguilar con la pelota, toca de cabeza dejando para James Rodríguez, para en el pecho, tiene que voltearse, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colom! ¡De Colom! ¡De Colombia! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, James Rodríguez? Como los colombianos berracos de pierna zurda, un rincón. Y tenga, papá. Colombia, mi patria amada, mi patria querida. Colombia le gana a Uruguay en el mismísimo Maracaná de Río. ¡Que viva Colombia, mi patria! Bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast, El Poder del Hacer, un podcast en el que resaltamos a las personas que realmente han hecho, que como decimos acá han pasado del dicho al hecho. Y hoy tengo el gusto de estar aquí acompañado de una persona que realmente nos ha hecho sentir, que nos ha puesto a vibrar, que nos ha puesto a celebrar los mejores momentos de los que yo posiblemente tengo memoria, y es Javier Fernández, el cantante del gol. Javier, qué gusto tenerte por acá. Matías, un abrazo muy especial. Para mí es un inmenso placer estar invitado a este programa que tiene una razón de ser muy importante, porque mucha gente ha intentado hacer cosas y lastimosamente por algunas razones o circunstancias no ha podido. A nosotros Dios, primero que cualquier cosa, Dios nos ha permitido hacer mucho por el país y esperamos retribuirle siempre a la gente y al país como tal. Mil gracias por la invitación. Hombre, Javier, no, muchas gracias por estar acá nuevamente y quiero confesarle una cosa, me quería poner la camiseta de Colombia porque es que escucharlo a usted es escuchar a la selección, eso es básicamente lo mismo, pero, pero bueno, esta vez no la tengo puesta. em, pero quisiera arrancar preguntándole por un poco de su vida, una vida en donde siempre ha estado el fútbol involucrado, en donde pues naturalmente hay que tener mucha pasión. ¿De dónde nacen esas ganas y esa pasión de hacer vibrar a los colombianos a través del fútbol? Eh, Mati, nace del alma, nace del corazón, nace del ser, porque yo aprendí a querer el deporte, porque aunque no fui el mejor jugador de fútbol, sí fui un muy buen jugador de baloncesto, lo tengo que decir. Y el deporte y el baloncesto a mí me dio la oportunidad de estudiar y fui deportista de alto rendimiento, me dio la oportunidad de estudiar bachillerato y de estudiar universidad. Y dije algún día, si a mí el deporte me ha dado esto, yo tengo que retribuirle de alguna forma. Y esa emoción viene de la pasión de querer a una patria, de ver sufrir a muchos compañeros, entre ellos me incluyo, por poder estar en un torneo, por poder salir de la casa y tener un pasaje para ir a entrenar, por tener para comprarse unos zapatos para jugar baloncesto, otros para comprarse unos guayos y poder jugar fútbol, otros unos zapatos para poder correr atletismo, porque todos éramos junticos ahí en Cali. El estadio queda al lado del Evangelista Mora y nosotros entrenamos en el Evangelista Mora y todos éramos muy unidos, muy juntos. Recuerdo mucho a Luz Meri Tristán en una circunstancia diferente, pero Luz Meri también, como todos, nos tocaba sufrir para ir a los torneos y eso no cambia en Colombia. Y de ahí nace esa pasión. Cuando Dios me da la oportunidad de estar en medios de comunicación, comentando fútbol, me preparé para eso, hice un curso para eso, estudié para eso, estrategia y táctica, y estuve ahí durante 10, casi 11 años, y algún día dije, yo quiero vender pasión. Y me colaboró un señor que se llamó en vida don Bernardo Tobón de la Roche, dueño de Todelar. Y me dijo, usted tiene que ser narrador porque usted tiene el conocimiento futbolístico, la voz, su voz es sonora, es bonita, hay que tener tonalidad para narrar, dijo él. Y era el hombre que más sabía de radio en este país. Y usted la tiene. Y tiene una cosa que pocos la tienen, y es que usted habla y usted es alegre desde que habla. No necesita subir más el tono de la voz. Y eso a usted lo va a favorecer. Esas tres cosas me sirvieron para decir, me dedico a relatar fútbol, y desde el 91 me dediqué a narrar fútbol. Y dije, alguna vez le tengo que narrar a Colombia. La pasión de los colombianos tiene que continuar. Y pude lograrlo gracias a Dios
y gracias a un esfuerzo, porque esto no viene de gratis. He hecho muchísimos esfuerzos, muchos, económicos, sociales, porque yo vengo de una familia muy numerosa y donde en ese momento, infortunadamente, mi padre no tenía como a nosotros darnos esa educación que él de pronto quería. Y yo soy el último de 12 hermanos y obviamente a mí me tocó esa parte y me tocó rebuscármela. Y a pulso pude llegar donde Dios me ha permitido llegar. Qué maravilla escuchar esa historia, que es una historia difícil, naturalmente, no fue fácil, y me surgen muchas preguntas. ¿Cómo qué recomendaciones darle a un joven que quizás está en la misma situación que tú viviste? Una persona que quiere empezar a meterse en esta carrera, y una carrera auténtica, ¿no? Como la que has tenido tú en medios, ¿qué recomendación le darías? Es que yo diría que las circunstancias son diferentes a las que yo viví. Yo viví una circunstancia en la que los únicos medios que existían eran los que estaban al aire en radio o en televisión. Ahora está lo digital y nos da la oportunidad, gracias a Dios, en lo digital a poder tener nuestro propio canal y ser independientes. Antes, si tú no estabas en uno de esos medios de comunicación, no podía pasar nada. Y existían muchas cortapisas. A mí me tocó pasar muchísimos momentos complicados y difíciles, zancadillas, empujones, y yo siempre con la humildad, porque me considero una persona humilde, siempre con la humildad que me caracterizó, yo quise seguir adelante. Y no importaba, esas personas que yo sabía que querían hacerle daño, simplemente les daba la mano y siempre les decía que Dios los bendiga. Y terminaron desarmados todos, desarmados porque después se dan cuenta de la calidad de persona que puede ser uno, porque eso es lo único que yo he pretendido ser, calidad de persona, independientemente de lo que le pueda gustar o no a la gente en el tema profesional, porque uno cuando es persona pública, gusta o no, eso es normal. Y y yo, a pesar de haber pasado por tanta dificultad, ahora le digo a los jóvenes, tienen muchas más oportunidades de las que tuvimos nosotros, solo que tienen que aprovecharlas buenamente. Cuando digo eso es porque lastimosamente nuestra profesión de periodista, estudié Derecho en la Universidad Santiago de Cali y además soy periodista. Y cuando nosotros nos tocó este trabajo, era mucho más complicado. Ahora tienen la oportunidad de tener un canal, bien sea por YouTube, de hacerse notar por TikTok, de hacerse notar por Instagram, de hacerse notar por Facebook, por las diferentes plataformas digitales que existen, por fortuna, en estos últimos años. Pero tienen que hacerlo de buena forma, no desvirtuar el concepto periodístico que no tiene por qué cambiar jamás, no hablar mal de nadie, no hay ninguna necesidad. Sencillamente hacer un trabajo, informar para el que quiera ser periodista y los otros a saber de qué son capaces. Siempre uno tiene que aprender a saber de qué es capaz. Uno quiere muchas cosas en la vida. Yo quería muchas cosas. Yo inicialmente cuando terminé el bachillerato me presenté con un gran amigo que después fue general del ejército. Yo quería ser general de la policía y nos presentamos juntos, pero yo no pude porque mi padre fallece y ya no tenía quien por lo menos me colaborara en parte de los recursos. A mí me tocó desistir y buscar la posibilidad de jugar baloncesto para que me becaran y poder estudiar derecho como lo hice. Entonces, esa, esas cosas que uno a veces quiere hacer, a veces no las puede hacer. Entonces, uno tiene que diagnosticar qué es lo que uno puede hacer dentro de sus capacidades. Ese consejo les daría yo. Vamos a ver de qué somos capaces, de qué estamos hechos, y Dios simplemente le va formando el camino a cada uno de los que quieren. Y siempre hacerlo con amor y una cosa muy importante, con pasión. Con pasión. La pasión y la constancia, la perseverancia, la resiliencia y una cosa que es muy importante que es el amor a lo que haces. Me parece que es fundamental para que una persona pueda salir adelante. Ese consejo se los doy, siempre actuando de buena forma, sin maldad. Qué bueno, muchas enseñanzas maravillosas. Una que diste en particular me resuena mucho y es a las personas que quieren dañarle a uno el camino, simplemente darles la mano y decirle Dios te bendiga. Eso es una maravilla porque yo creo que eso demuestra la calidad de persona, de no querer hacer el mal, de querer hacer siempre el bien. Y la otra cosa es hacer las cosas con pasión.
soñar en grande, tener ambición de querer hacer las cosas. Maravillosa esa enseñanza. Quisiera ya, digamos, pasar un poco a esa carrera, digamos, que has hecho tú, y hablar un poco sobre lo que significa narrar en el fútbol, ¿no? Porque es a lo que te has dedicado, pues, a lo largo de tu carrera y yo creo que la gente cree que eso es solo gritar goles, pero eso va mucho más allá que eso. Es decir, hay todo una descripción de lo que está sucediendo, pero a la vez tratar de inspirar y emocionar a la gente a través de esas palabras. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica hacer, el narrar fútbol? Eh, para mí ha sido mi vida. Para mí ha sido la vida, no solamente la mía, sino la de mi familia, la de la gente que me quiere y la de un país. Cuando uno se da cuenta que hace parte importante de la alegría de un país, porque nosotros, y yo siempre suelo decir, yo quiero siempre dar eso, alegría, la alegría que un pueblo de Colombia como este que estamos viviendo necesita y cuánto lo necesita. Eh, siempre digo lo mismo, cuando uno lo hace de corazón, no porque le toca ni porque uno quiera ser. Yo nunca pensé que me iba a ganar todo lo que he ganado. Y no hablo de la parte económica, hablo de la parte sentimental. Yo nunca pensé que yo lo hice sin esperar nada, siempre pensando en la gente, siempre pensando en que qué bueno que cuando me escuchen se alegren y que se agarren de las manos, como digo en algunos goles, sobre todo en los de la selección, agarramos de las manos, demos un abrazo todos sin importar si estamos de acuerdo o no en una u otra cosa, para aprender a diferenciar, a diferenciarnos conceptualmente, pero a entendernos también. Porque puede ser que uno no esté de acuerdo, pero eso no quiere decir que nos tengamos que matar. Eso lo único que quiere decir es que es bueno tener disparidad de criterios porque desde esa diferencia los acuerdos son mucho más benéficos. Y, es querer que la gente se sienta contenta, que la gente se sienta alegre, que la gente sienta que cuando nos escucha, está escuchando una voz no solamente de compromiso con el país, sino que está escuchando una voz de aliento y de alegría. De ahí nace el tú tranquilo. El tú tranquilo nace de eso. Teníamos muchas dificultades en esas eliminatorias, unas veces perdíamos, a veces David nos salvaba, a veces nos salvaba Farid cuando le tocó a Farid. Y siempre yo decía, hay que darle una tranquilidad a la gente y esa tranquilidad va a ser con una frase. Y esa frase se hizo icónica y creo que la gente no la va a olvidar nunca y espero que no la olviden, que es el tú tranquilo. Yo hablaba estos días con Hernán Peláez en un video que hicimos para una marca de licor, una marca de whisky. Y Hernán me decía, ya tenés 25 años siendo el número uno. Me decía Hernán, para mí todavía lo sos, porque él es más vallecaucano que yo. Y entonces todavía lo sos, pero, pero me dice, pero nosotros no siempre tenemos techo, tenemos techo. Eh, y de ahí lo que puede seguir, obviamente la gente te va a seguir queriendo y te va a querer por siempre. Y, y ese beneficio uno ya se lo puede entregar al país de otra forma y tenés esa capacidad de hacerlo porque te has preparado, conoces el tema deportivo y, y por eso queremos brindarle otra satisfacción al país desde otro punto de vista. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Con el poder de Dios, pero de todo. Claro. Eh, Mencionaste algo muy importante y es, digamos, que a través de esa narración se trae alegría, se traen sentimientos, incluso a veces valores, pero yo siento que no siempre es así. Es decir, la narración del fútbol a veces también trae mucha confrontación, muchas dificultades, em, incluso hasta discordias, diría yo. Algunos Ujú. comentaristas pues son muy fuertes con los jugadores. ¿Qué valores, digamos, del deporte, de la esencia del deporte crees que nos hace falta a los colombianos para ser un mejor país, pero no solo a manera de país, sino en general? Yo creo en ese tipo de comentarios que a veces se hacen, y lo pienso porque lo he escuchado, ¿no? Nos ha pasado como Sí, sí, sí. televidentes, además, que sobra decir que yo soy uno de los que dice tú tranquilo todavía cuando el arquero tapa un gol.
pero sí, en parte creo que a veces vemos mucha discordia también en esos eventos. Suele pasar porque respeto profundamente lo conceptual y sobre todo aquellas personas que se han preparado para comentar, pero son estilos, eh, estilos con lo que de pronto a veces en algunas oportunidades tú puedes estar o no de acuerdo. Pero mi misión siempre fue otra. Mi misión siempre fue el decir las cosas de una forma diferente. No sé si de pronto alguna vez tus papás o los abuelos o los tíos siempre dijeron, hermano, a una persona se le puede decir, se le puede meter un madrazo suavecito. Como decía un amigo, regalado hasta un puño, pero pasito, pero pasito. Todo se puede decir. Si tú te sientas con un amigo y le dices, mira, tú te estás equivocando en esto, mira qué tal cosa, es más fácil que gritarlo y con un madrazo hacerle entender o creer que uno le está haciendo entender que está equivocado. Entonces, esos conceptos distintos a los que yo he criticado a veces, y los equipos del fútbol colombiano, el comportamiento de jugadores, sí, lo he criticado, me ha tocado porque esa es nuestra misión, pero siempre con el corazón en la mano, siempre con el cariño por delante. Porque una cosa es ser artero en los comentarios, otra cosa es comentar con ese positivismo, porque se puede criticar con positivismo. Yo creo en eso. Yo creo que eso se puede hacer. Sin, lo que pasa es que a la gente a veces le gusta el morbo y le gusta el amarillismo y que uno grita pues yo creo que no hay necesidad. A veces uno se exalta y bueno, a mí me ha tocado defender, por ejemplo, el deporte colombiano desde el tema del presupuesto que cada vez lo quieren bajar más y entonces un día salgo y le dije al señor presidente, no más, el deporte no es la cenicienta suya, ni la cenicienta de este gobierno. Por favor, respete al deportista que no han dado sus satisfacciones simplemente. ¿Qué tal que tuviéramos un presupuesto bueno? Cosas como esas yo siento hacerlas porque creo que llega el momento en que uno se cansa de ver tanta injusticia. Y en el deporte a veces hay mucha injusticia. Y te voy a poner un ejemplo claro. La selección sub-20 que acaba de participar en el Campeonato Mundial sub-20. Hay mucha gente que se enojó porque no le ganamos a Argentina. Parece que no tuvieran memoria o es gente que de pronto no está en el fútbol, no sé. Pero es que se les olvida que estábamos enfrentando a un equipo que es 6 veces campeón del mundo en esa categoría, en la categoría sub-20, que tiene jugadores que están actuando en Europa ya, nosotros tenemos muy poquitos, y que tienen una mentalidad, por supuesto, por encima de la nuestra y que tenemos que trabajar para mejorar todo eso. Pero no es destruir a los muchachos que participaron. Ellos lo dieron todo. Totalmente. Era hasta ahí, porque es que no, nosotros somos a veces más papitas que el papa, como el dicho. Entonces, si perdemos, somos los peores del mundo. Si ganamos, somos los mejores. Ni somos los mejores ni somos los peores. Estamos ahí. Algunas veces se nos dan las cosas y otras no. Entonces nos preguntan siempre por qué a lo último perdemos. Porque no tenemos mentalidad. Y esa mentalidad se trabaja desde la base. Y nunca el gobierno nacional de nuestro país se ha preocupado por trabajar la base. Se preocupa por mirar la medalla en los Juegos Olímpicos o en los Panamericanos o en los Paralímpicos para salir a abrazar al deportista y salir con ellos y decir que tienen que ver cuando nunca ningún político de este país, yo no he escuchado el primero que tenga un plan realmente para el deporte colombiano. No existe. Entonces, ¿cómo la gente puede legislar sobre el deporte si no tiene ni idea de las necesidades de la gente deportivamente? No, se conforman con darles un tamal o 100.000 pesos o 50.000 pesos para el voto y se olvidan de ellos el resto de los 3 años y medio. Total. Entonces, eso se tiene que acabar. Si nosotros le ponemos al deporte la esencia que tiene que ser, lo importante que significa para una sociedad, el deporte tiene que cambiar en todos los aspectos. Para mí, lo digo con todo el respeto, pero también con la certeza de saber que el deporte es la solución de nuestro país. Piden salud y no saben que el deporte es salud. Piden seguridad. Un muchacho que practique un deporte nunca cogerá un arma para matar a otro o para irse al monte a defender lo que no tiene que defender. Tengan la plena seguridad. Entonces también tiene que ver con la seguridad.
Y tiene que ver con todos los aspectos de la vida, porque el deporte es salud, es educación para los niños y para los mayores, para todo el mundo. Pero no, Así es. están pendientes de mirar cuánto les va a quedar en la reforma y cómo van a hacer la bendita reforma, a ver si la gente los elige. Pongámosle cuidado al deporte, parémosle bolas al deporte, que el deporte nos va a salvar. Y ese es un propósito que tengo que hacer y que espero que la gente me acompañe para eso. Es mi único propósito, es lo que quiero. Qué bueno. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, remontándome un poco a lo que mencionabas, es cierto, el deporte en la historia de Colombia se ha vuelto como la Cenicienta, ¿no? Eso le bajan acá para pasar para allá y entonces terminan entregando contratos por un lado y por el otro para aprobar proyectos, pero históricamente el Ministerio del Deporte no ha tenido los suficientes recursos para poder sacar adelante lo que realmente necesita el país para sacar el deporte adelante. Y voy a devolverme un poco en la conversación porque hubo muchas cosas interesantes que mencionaste. Una de ellas quizás fue como esa mentalidad de los colombianos, y yo escuchándote pensaba, hombre, cada vez que Colombia gana, eh, es el mejor equipo del mundo, y cada vez que Colombia pierde es el peor equipo del mundo y todo el mundo sale a darle palo. Y yo digo una cosa, yo digo, hombre, Néstor Lorenzo, si algo está haciendo es cambiándonos esa mentalidad. Desde Pekerman, diría yo, pero cambiando un poco la mentalidad de hombre, si podemos llegar a las finales. Y curiosamente lo vino a hacer un argentino. Eso debió haber pasado es aquí en Colombia, en el país, debía haber sucedido eso como lo mencionas tú. Pero fíjate, Matías, fíjate que eso lo cumplimos en una época. La mejor época de nuestras divisiones menores, aparte de esta que vivimos de este sub-20, fue en aquella época donde dos señores hicieron que el deporte y el fútbol concretamente de este país se hiciera importante a nivel internacional. Dos señores, Eduardo Lara y Reinaldo Rueda. Cuando Reinaldo le exigió a la DIMAYOR, y se cumplió por un tiempo, que los equipos profesionales deberían tener en su nómina jugadores sub-17 y en la formación jugadores sub-20, uno o dos creo que eran, nosotros obtuvimos un tercer puesto en una sub-20 y un cuarto puesto en la sub-17 a nivel mundial. Nos la quitó un equipo de España con un tal Iniesta, que después fue para mí el mejor jugador del mundo en esa posición. Y que ese equipo juntico llegó a ser campeón del mundo en el 2010. Fíjense lo que es la continuidad. Ahora estamos pidiéndole a la federación que se tiene que ir César Torres. Lo que tenemos es que darle continuidad a un trabajo. Sí. Este equipo que nos ganó, este equipo de Argentina, viene junto desde la sub-15. Se conocen todos. Claro. El señor Placente viene siendo técnico hace mucho rato de las divisiones menores. Cuando dejamos a Reinaldo Rueda y a Eduardo Lara trabajar, nosotros mejoramos ostensiblemente. De ahí esa camada importante que en el 2014 nos llevó al mejor mundial donde hemos participado nosotros en toda la historia. Esa misma camada, con los Falcao, con los David Ospina, con los Cuadrado, con los James, con todos los jugadores que hicieron historia y se hicieron importantes, con los Freddy Guarín, con todos ellos. Esa fue la camada más importante. Ahora tenemos una buena camada, no la destruyamos. Pensemos que es que nosotros nos falta todavía por aprender, pero aprendamos desde la base. Aprendamos a que estos muchachos, cuando lleguen a una instancia tan importante como esta, puedan tener un psicólogo, puedan tener personas que los abracen, ¿cierto? Y que se les olvide tanto lío que han tenido en su vida. Todos los problemas que ha vivido Neisser Villarreal, que puede salir siendo el goleador de este mundial, ¿cierto? Y Neisser ha tenido muchísimos problemas. Nadie sabe lo que le ha pasado a Neisser. Se murió su papá, lo mataron estando él muy niño. Y pasan tantas cosas en nuestro país que tienen que ver con la violencia y que el deporte es la única solución. Entonces no critiquemos por criticar, miremos el génesis, de dónde viene el problema y combatámoslo desde ahí. Pero eso le corresponde al gobierno. En vez de estar mirando qué pasa en nuestros países, ¿por qué no miramos que aquí también tenemos una guerra y que esta hay que solucionarla primero que el resto? Estoy de acuerdo y bueno, además se nota que hablas con una pasión que lo empieza a mover a uno
Es que me duele mi país, me duele, lo siento aquí en el corazón. Ahora me han ofrecido muchísimo que vaya a Estados Unidos, que venga, que tramita el fútbol con nosotros, hasta de la televisión ecuatoriana, venga, a ver, véngase con nosotros al Mundial. Yo tengo una misión que debo cumplir aquí y le voy a pedir a Dios que me ayude, pero lo voy a hacer, porque es que yo no le debo ni a los ecuatorianos ni a Estados Unidos, yo le debo a Colombia. Claro. Así de fácil. Bueno, Javi, pero yo te escucho hablar con mucha pasión de ese nuevo paso, ese siguiente paso que quieres dar y claro, se nota que quieres trabajar por Colombia, pero la pregunta es, ¿desde dónde? ¿Dónde vamos a seguir escuchando esa voz del cantante del gol en el tiempo que viene? Esa voz tiene que resonar desde lo legislativo. Nada nos ganamos nosotros, eh, al utilizar un término muy popular, desgañitándonos en los medios de comunicación, pidiendo que por favor el deporte tenga otra oportunidad, que el deporte no sea la cenicienta, que el deporte. No, si podemos estar legislando para el deporte, yo lo quiero lograr con la ayuda de toda la gente, pero primero con la ayuda de Dios, que es el que nos da y nos brinda el camino. Hace como 6 o 7 meses he venido conversando con un grupo de personas interesadas y cansadas ya, porque esa es la verdad, de colaborarle a políticos y no recibir sino silencio y además hasta animadversión. Entonces decidieron crear un movimiento que se llama Fuera. Fuera es un movimiento que nace desde hace un año, que tiene toda su documentación establecida ante el Consejo Nacional Electoral y la aprobación para poder participar, obviamente con unas firmas y con un aval que tendrá que darse. Ya el aval lo tenemos bastante adelantado, prácticamente que tenemos una cantidad de firmas impresionante y le quiero agradecer a la gente que ha firmado para participar en estas legislativas del mes de marzo, del 8 de marzo, es decir, Cámara y Senado. Y hace mucho rato venimos hablando del tema y yo he solicitado dos cosas básicamente. Primero, que no quería en esta lista políticos, porque es entrar obviamente con ese estigma de lo que no queremos en este país. Yo creo que lo que menos quiere la gente en este momento son políticos. Seguramente van a conseguir muchos votos, claro, porque ellos ponen plata y ponen tamales y ponen lechonas y ponen eso y seguramente conseguirán votos. Pero los votos nuestros yo quiero que sean legítimos. No sé cuántos van a ser, ojalá sean muchos. En el país, ojalá sean muchos porque la lista del Senado es una votación de todo el país. Y que nos unamos aquellos que están arrepentidos porque son muchos en la gran mayoría, por haber estado y haber sufragado en las pasadas elecciones presidenciales, y otros que están cansados también de que los políticos le mientan. He aceptado este reto de estar encabezando la lista al Senado del grupo Fuera. Fuera, la gente puede pensar inicialmente que es Fuera Petro. Bueno, en algunas cosas sí, así existan otras para resaltar, pero en una balanza creo que es más lo que se han equivocado que lo que han acertado. No quiero decir que no hayan acertado, algunas cosas he visto que son buenas y esas cosas hay que continuarlas haciendo. No soy amigo de la polarización ni del extremismo. No me gusta. Creo que el extremismo lleva al caos a nuestro país. Lo va a llevar al caos a nuestro país. Por eso no podemos ser extremistas. Ya todo el mundo quiere ser de centro y nosotros arrancamos con ese discurso para que la gente lo entendiera y la gente vaya a identificar quién realmente. Los políticos tradicionales no van a poder convencer a la gente que ellos quieren ser de centro, porque todos tienen una afiliación hace mucho rato y no la van a abandonar. Y lo que quieren es poder. Nosotros queremos poder, pero poder trabajar por el país. Y básicamente mi plataforma poder hacer mi plataforma es la plataforma desde la base del deporte. El deporte es lo que vamos a defender y vamos a demostrarle a los señores congresistas para mirarlos a la cara y decirle ustedes no han hecho nunca nada por el deporte. Y eso lo puede hacer una persona como yo, lo digo sin jactancia, de pronto otras también que han vivido lo mismo que he vivido yo, pero en este momento estoy a la cabeza de esto. Una persona que ha vivido como deportista y como periodista. Todos los vejámenes que le han hecho al deporte. Entonces queremos decirle a eso, fuera, no más,
fuera con toda esa mala práctica política, fuera con la intención de mermar presupuesto para el ministerio y para el deporte colombiano, y ojalá sea manejado directamente desde el ministerio, vigilado por todas las IAS, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, todas, pero obviamente que tengamos una completa libertad para manejarlo, porque de esa forma es que nosotros podemos salir adelante y no depender directamente de un gobierno que cada 6 meses o cada año le da por rebajar presupuesto y el primero que tiene en cuenta es al Ministerio del Deporte. Todas esas cosas y un plan que tenemos para traer de nuevo algo que se hizo hace varios años y que dejaron ahí, que dejaron ahí. Algunos, bueno, sobre todo en el gobierno del presidente Duque, que decía el deporte salva vidas y existe. Y revivir eso, obviamente, con las variantes que nos da la actualidad, eso sería importante. Más de 3 millones de niños se vieron beneficiados en un plan de estos que cortaron para convertirlo supuestamente en un intercolegiado que no dio resultado. Todas esas cosas las tenemos que resaltar y tenemos que regresarlas para que los muchachos y los niños tengan alternativa deportiva antes que cualquier cosa, porque el deporte también es cultura. Y aquí está incluido también el deporte. La salsa se volvió cultura también porque el baile es deporte y es salsa, todo lo que tenemos en nuestro país. ¿Me entiendes? Entonces, el día que nosotros entendamos que esto hace parte de un solo conglomerado y que lo podemos hacer desde la chapa del deporte, seguro que Colombia va a cambiar. Entonces tengo ese propósito y sé que con la ayuda de Dios, primero que todo, y con la ayuda de la gente, lo vamos a poder lograr. Bueno, yo no soy periodista, pero siento que me dieron una chiva. Aquí veo dicho, lanzando la candidatura, querido Javi. Yo no esperaba que me anunciaras que ibas para la lista al Senado, pero te deseo mucho éxito. Yo, quizás la única recomendación, porque yo sí he sido político, yo me lancé al Consejo de Bogotá y, bueno, no ganamos en esa oportunidad, pero la única recomendación de todo lo que dijiste que te daría es, no todos los políticos, Así, gran mayoría son muy malos, pero hay muchos políticos muy buenos y yo creo que en el lenguaje está el poder también y espero realmente tener una voz del deporte en el Congreso como lo es la tuya, pero mi única recomendación es, desde el mismo lenguaje nosotros podemos cambiar cómo la gente percibe, porque no es cierto que todos los políticos es algo que muy comúnmente se dice y que decimos los colombianos, ¿no? Todos los políticos no hacen nada, pero la verdad es que hay muchos que hablemos lo hacen. Mati, hablemos entonces de los politiqueros. Eso es mejor, que hay muchos, y muchos Sí, sí, compran votos, y muchos dan tamales, y concuerdo con todo lo que dijiste además, porque eso tristemente se ve, pero hay quienes quieren hacer las cosas muy bien, y yo estoy seguro que tú vas a ser uno de esos que buen viento y buena mar en la difícil política que tenemos. Pero quisiera regresar un poco, digamos, el motivo de este podcast, y maravilloso además esa intención, porque ya digamos finalizando un poco la charla que hemos venido teniendo, nosotros en este podcast siempre hacemos 2 preguntas que son, que tienen mucho que ver con el nombre del podcast, ¿no? Y la primera es, si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? yo quisiera tener el poder de ayudar, de servir. Soy de los que piensa, y esto no es una frase mía, es una frase muy manida, pero estoy de acuerdo con ella. El que vive para servir, sirve para vivir, y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo soy un hombre de servicio siempre. Los que me conocen saben que me ha gustado siempre ayudar, eh, no me gustan las injusticias. Si yo tuviera ese superpoder, yo daría lo que fuera por poder ayudar a los niños y ojalá desde el deporte y a los señores de la tercera edad y la tercera edad avanzada, porque ellos nos dejan un legado, porque ellos son importantes en nuestras vidas. No podemos olvidar la historia ni el pasado. Tenemos que estar con ellos y poder decir algún día esto lo conseguí y lo conseguí para que Colombia sea mejor, para que la juventud se sienta mejor. Eso es lo único que yo le pido a Dios porque lo otro poder del dinero no me interesa. A mí eso no, para mí, yo he visto gente tan rica
que lo único que tienen es plata y, y que me permita tener salud, porque nada nos ganamos teniendo mucho dinero y dejando muchas cosas y mucha fortuna si no tenemos salud y no tenemos tranquilidad espiritual con Dios, que es nuestro Rey. Así es, así es. Muy buena respuesta. Y la otra pregunta, y me gustaría, querido Javi, que me la contestaras, no, no quizás como la gente normalmente contesta esta pregunta, yo siempre la hago, pero me parece curioso que la gente para responder dice algo bueno, ¿no? Y es, ¿qué has hecho en tu carrera, en tu vida, que te arrepientas de haberlo hecho? Y aquí todas las personas dicen, quizá debía haber perseguido un sueño. Y eso es cierto, pero siento que uno a veces, y parte del hacer es equivocarse, ¿no? Parte del hacer es encontrarse con situaciones que uno dice, "Yo de verdad no debía haber hecho eso". Esta pregunta va un poco a eso, que hay algo de lo que tú particularmente digas, sí, me arrepiento de haber hecho eso, con Mira, razón. en un programa que teníamos en Win en las mañanas, en plena pandemia, un día me encontré con unos médicos amigos y ellos me hablaron de lo que estaba pasando en pandemia en los hospitales públicos y me dijeron que todo se había convertido en política, que la pandemia había servido para que los políticos aprovecharan y la gente aprovechara y se ganara una plata y tal. Y yo tengo que confesar que me dejé envenenar y salí y dije que ojalá los hospitales y la gente que estaba luchando en contra de la pandemia y demás, por favor hicieran lo que tenían que hacer humanamente y además de manera honrada, y que no lo convirtieran en política porque me habían dicho eso. Me gané incluso, una denuncia de parte de la Asociación de Médicos que después les presenté excusas y terminé en un podcast con ellos diciéndoles perdón, no quise decir eso porque ustedes lo único que han hecho es salvar vidas. Me arrepiento de haber dicho eso. Me arrepiento de haber dicho eso dejándome llevar por el envenenamiento de 3 o 4 amigos que médicos además que muy indignados me llamaron a contarme y yo me dejé llevar ese día porque lo que te digo, a mí no me gustan las injusticias y dije, si esta es una injusticia, yo la voy a denunciar. Y ese programa eh, tenía buena audiencia en ese momento y me arrepiento de eso, ¿sabes? Me arrepiento de eso. Tal vez, tal vez otras cosas que en este momento no recuerde, pero yo siempre he sido una persona muy respetuosa de las normas periodísticas, de las normas del ministerio, cuando era ministerio de comunicaciones que nos prohibían varias cosas y yo me acostumbré a eso, ahora no, ahora tú escuchas y todo el mundo puede decir cualquier grosería y cosas feas y no pasa nada y eso con eso yo creo que es que nosotros tenemos que ir terminando. Pero si me preguntas por algo que me haya arrepentido, es eso y me sigo arrepintiendo de verdad. Muchas gracias por compartir y creo que a veces cometer errores es de humano y por lo que escucho la intención no estaba mal, es decir, la intención era denunciar algo, pero quizás la forma en la que uno hace cosas a veces repercute y quizás eso nos deja una enseñanza a quienes escuchan y a mí también incluso. Y Sí, es, sí, es la hombre, forma. a veces hay que medir las palabras, porque como te decía yo ahorita, las palabras tienen una fuerza muy importante y así la intención esté, la forma a veces nos perjudica. Hombre, Javi, no, pues qué interesante. Y ya como para ir finalizando y hacerte una última pregunta, eh, me gustaría saber cómo te gustaría que te recuerden, cuál es ese legado que tú quieres dejar y que la gente en últimas cuando piense Javier Fernández, el cantante del gol, ¿qué es lo que tú quisieras dejar? Yo siempre le digo a mis hijos lo mismo. Yo les digo, profesionalmente uno está expuesto a gustar o no gustar. Es una cosa lógica, nos pasa a todos. Hasta las reinas de belleza, a veces quedan reinas, son divinas y hay gente que dice, ay, qué mujer tan fea. Eso pasa, es una cosa lógica. Eh, yo siempre he querido ser persona, ser gente, ser humilde,
para que yo me enoje es complicado, es difícil. Mi esposa y mis hijos me dicen, tú eres un ser del otro mundo, tú no te enojas, siempre todo va a estar bien, no se preocupen, tú tranquilo. Y entonces yo quiero que me recuerden así, como un buen ser humano. Lo profesional se discute. Y como una persona que siempre quiso que Colombia viviera momentos felices y alegres, que siempre quiso que Colombia se uniera, que siempre quiso que no tuviéramos tanta violencia y que quiso que el fútbol y el deporte fuera el paliativo más importante para todo lo que sucede en Colombia. Así quiero que me recuerden, como un buen ser humano y una persona que ama a Colombia hasta el tuétano. Qué importante, hombre, Javi. Pues yo, antes de cerrar, creo que no me lo perdonaría si no le pido que por favor nos deje con un gol de Colombia de lo que podría ser esa próxima entrada ya al Mundial, mejor dicho, como si estuviéramos celebrándolo. ¿Se anima o no? Así voy a tener que entrar con el poder de Dios y de la gente al Congreso, con un gol Bueno, para que sepan que estamos pisando fuerte. así es, así es, así es. Pero Bueno, pues está bien, ¿no? Revivamos una anotación de esas icónicas, de esas que no se nos olvidarán jamás. Bueno, hay muchas. La verdad, yo tengo muchas, porque en tantos años he narrado muchos goles de Colombia importantes, pero creo que este, que me permitió en el 2014 haber sido escogido como el mejor narrador del Mundial, para mí significó muchísimo, muchísimo. Y cuando me dijeron que las calificaciones me favorecían, me lo mostró en ese momento el gerente de Caracol Televisión, del Gol Caracol. Eh, a mí se me salieron 2 lágrimas, pero se me salieron fue por el país, porque dije, otro colombiano, aparte de la selección que se destaca en este mundial. Y eso para mí fue un orgullo realmente, y lo llevo todavía. Ojalá alguien pueda hacer algo parecido para que sigamos en la baraja. Bueno, ese gol siempre fue con Abelito. Dice, Abel Aguilar con la pelota, toca de cabeza Alejandro para James Rodríguez, para en el pecho, tiene que voltearse, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colom! ¡De Colom! ¡De Colombia! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, James Rodríguez? Como los colombianos berracos de pierna zurda, un rincón. Y tenga, papá. Colombia, mi patria amada, mi patria querida. Colombia le gana a Uruguay en el mismísimo Maracaná de Río. ¡Que viva Colombia, mi patria! Algo parecido. vea. No, qué emoción revivir ese gol, de verdad. Muchas gracias, Javi, por tantas emociones que nos has hecho sentir narrando esos partidos de Colombia. De verdad que yo creo que esto lo comparto con todos los colombianos. Escuchar tu voz es escuchar esos partidos donde nos agarrábamos y todos teníamos esa energía y pues en nombre de muchos, muchas gracias por ese trabajo tan bonito y por hacernos sentir esa energía. ok, Matías, gracias a ti por la invitación, muy amable. Que Dios te bendiga y bueno, que sigas buscando esa gente que hace por nuestro país, que queremos siempre el bien, que queremos que Colombia salga adelante, porque las herramientas y las fórmulas están. Hay que tener voluntad y la gente tiene que creer en los que hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer bien hechas, sin triquiñuelas, ni trucos, ni cosas raras, sino con el amor de Dios y con el amor de colombianos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias y éxitos en tus nuevos proyectos. Que así sea. Amén.